Los partisanos están teniendo una fiesta de Navidad en Rusia, y no hay nada que Vladimir Putin pueda hacer al respecto desde dentro de su propio país. Putin tiene que lidiar con los simpatizantes de Ucrania, e incluso simplemente con ucranianos, que están lanzando ataques contra algunos de los activos de Rusia, en el lugar donde se supone que deberían estar más seguros. La guerra en Ucrania no estaba destinada a ir así para Putin. El líder de Rusia lleva años pensando eso, pero su mayor enemigo sigue contraatacando con gran fuerza. Y Ucrania acaba de hacerlo de nuevo. Ucrania ha asestado varios golpes importantes y las zonas seguras de Rusia están ardiendo. El último problema de Putin con partisanos ucranianos fue el 21 y 22 de diciembre ocurriendo el ataque el segundo día. Será recordado como uno de los ataques más dañinos de los partisanos contra Rusia desde que inició la guerra. El 22 de diciembre, el Kiev Independiente informó que la inteligencia ucraniana, Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, reveló que un grupo partisano en la región rusa de Lipetsk realizó un ataque devastador. Objetivos: 2 aviones Su-30 que Rusia ha estado utilizando tanto para defender su territorio contra los drones de largo alcance de Ucrania, como para lanzar misiles y devastadoras bombas planeadoras hacia Ucrania. La Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania pensó que los partisanos destruyeron un Su-30 y un Su-27, pero luego aclaró que ambos eran Su-30 y fueron destruidos en ataques de sabotaje. Un comunicado publicado en Telegram reveló todo, con la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, diciendo: la noche del 20 al 21 de diciembre de 2025 hubo un incendio en un aeródromo militar ruso cerca de Lipetsk. 2 costosos cazas enemigos Su-30 y Su-27 se estaban incendiando. Ahora sabemos que el Su-27 era un Su-30, pero la afirmación sigue siendo válida. La Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania estimó el costo de los 2 cazas perdidos en unos 100 millones y agregó: tras la operación de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, realizada por un miembro de la resistencia al régimen ruso, ambas aeronaves del agresor quedaron fuera de combate. En otras palabras, la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania está trabajando junto con los movimientos de resistencia que operan dentro de Rusia. Sin embargo, no dijo qué grupo fue responsable del ataque. Lo que sí sabemos es un poco sobre cómo se llevó a cabo el ataque. Según el Kiev Independiente, el grupo partisano de Ucrania dentro de Lipetsk pasó varias semanas estudiando la ruta de patrullaje y los horarios de los guardias en la base de Lipetsk. Buscando una oportunidad por donde pudiera colarse, uno de sus operativos, ese operativo tenía una tarea difícil. Entrar a la base fue solo el primer paso. También tenían que infiltrarse en el hangar de los aviones de combate rusos, sabotearlos y salir del aeródromo sin ser vistos. Se planificó durante 2 semanas para asegurar el éxito de la operación. El partisano ucraniano lo logró sin ningún contratiempo. Lo sabemos por el video de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania en YouTube. El metraje de unos 90 segundos inicia con tomas aéreas de la base atacada por partisanos y luego muestra grabaciones de los saboteadores. Mientras trabajan, vemos los números en las colas de los jets objetivo y a los operativos saboteando los controles dentro de ellos. Luego, mucho fuego cuando los 2 jets se incendiaron. Los últimos segundos muestran la perspectiva del partisano escapando de la base aérea sin obstáculos de los guardias rusos. Esta fue una operación perfectamente planeada que le acaba de costar a Rusia 2 activos valiosos, tanto por su efectividad contra Ucrania como por su enorme valor monetario. Los Su-30 son de las últimas aeronaves que Putin quiere perder, y menos aún 2 en una sola noche. Como señala Army Recognition, el Su-30 es un caza polivalente capaz de operar en todas las condiciones climáticas, es resistente a varias interferencias de radar y al localizar un objetivo, dispone de muchas armas para causar estragos. Entre ellas se encuentra un cañón GSH-301 de 30 milímetros que viene con 150 proyectiles estándar y 12 estaciones externas. Esas pueden almacenar el tipo de bombas tontas que Rusia ha estado convirtiendo en bombas planeadoras que han devastado muchas de las ciudades de Ucrania. El Su-30 puede portar misiles aire-aire como RWAER-27 y R-73. El caza puede llevar bombas guiadas, misiles de corto alcance y misiles antibuques supersónicos. Este es un fuselaje todoterreno en el que Rusia confía mucho actualmente. Los 2 Su-30 en Lipetsk no son buenos para nada. Este es el más reciente de varios ataques ucranianos para dañar la amenaza aérea rusa. Los aviones de combate y helicópteros han sido objetivos particulares durante toda la guerra con Rusia, como lo revela el Ministerio de Finanzas de Ucrania el día en que se hizo este video. Dice que Ucrania ha destruido 436 aviones
y 347 helicópteros de Rusia desde que Putin lanzó su invasión. A estos enormes números, los partisanos de Lipetsk se sumaron, agravando la situación para Putin. No es el primer ataque de Ucrania contra el poder aéreo ruso en los últimos días. Ucrania ya había atacado la base aérea de Belbek en Crimea con drones de largo alcance. Ese ataque ocurrió tras uno previo que destruyó radares de defensa aérea de la base. Ucrania aprovechó la oportunidad creada en el ataque que destruyó los radares y también alcanzó un MiG-31 ruso. Un par de días después, más drones ucranianos volaron hacia Belbek, atacando fuertemente a un par de Su-27, uno de los cuales estaba rodando por la pista, y cargados con armas que Rusia planeaba usar contra Ucrania. Consulta nuestro video para conocer el ataque, las acciones de Ucrania y su impacto en Crimea. Rusia ha perdido 5 aeronaves en aproximadamente una semana, y Putin no parece estar más cerca de resolver su problema con los saboteadores que operan en su territorio. Si quieres más pruebas, solo considera el ataque de partisanos ucranianos a Rusia un día antes de la noticia de los 2 Su-30 destruidos. El 21 de diciembre, Kiev Independiente reportó una operación de sabotaje de partisanos ucranianos en Rostov del Don. Este primer ataque se diferencia en 2 aspectos del realizado por los partisanos en Lipetsk al día siguiente. Los partisanos atacaron un centro de suministro ferroviario, no objetivos militares rusos. Estos centros tienen función militar, siendo clave en la cadena logística que lleva tropas y equipo ruso al frente en Ucrania. También conocemos el nombre del grupo partisano responsable del ataque. Es un nombre que quizá te resulte familiar si seguiste las operaciones de sabotaje de Ucrania dentro de Rusia. Los operativos de Artesh de ese grupo llegaron con regalos a Rostov del Don, pero estos no eran los regalos que Putin habría esperado recibir. Artesh trajo el fuego y lo usó para destruir el equipo del centro ferroviario de Batisk. Y como el ataque a los Su-30, hay tanto una declaración como material de video que prueban que los partisanos de Ucrania hicieron precisamente lo que dicen haber hecho. Artesh informó por Telegram que sus agentes sabotearon exitosamente un centro ferroviario estratégico en Batisk, incendiando gabinetes de relés. Se interrumpió el principal centro logístico que abastecía a las fuerzas de ocupación en el sur. El grupo continuó explicando que el centro específico que atacaron era utilizado por trenes que transportaban tropas rusas, combustible, municiones e incluso vehículos blindados hacia las regiones ucranianas de Jersón y Zaporilla, ambas regiones que están bajo ataque constante de Rusia. Así que cualquier cosa que se haga para aliviar la presión causada por estos ataques es bienvenida para Ucrania. Artesh asegura que los trenes pasan por este centro rumbo a Crimea y Donetsk, por lo que el sabotaje que causó retrasos es aún más relevante. Artesh explica que la interrupción de la estación Batisk-Sotirovozhnaya también generó problemas logísticos al enemigo. Los suministros militares están atascados y la planificación operativa de los ocupantes en riesgo. No son afirmaciones vacías de Artesh. El grupo respaldó sus afirmaciones con numerosas fotos y videos que compartió en Telegram. Con las fotografías, Artesh demostró que sus operativos estaban exactamente donde decían estar. Sobre los videos, resultan más dramáticos. Ambos muestran los incendios causados por Artesh, probando que el grupo logró otro ataque dañino contra Rusia, justo ante Putin. Decimos, de nuevo, porque Putin lleva años teniendo problemas con Artesh. En enero de 2024, Artesh ya tenía suficiente reputación por sus acciones en Rusia y Crimea ocupada, por lo que la British Broadcasting Corporation publicó un perfil sobre el grupo. En ese entonces, estaba llevando a cabo operaciones de espionaje dentro de Crimea para recopilar información que Ucrania pudiera usar en sus ataques de largo alcance contra activos militares e infraestructura rusa. Incluso la British Broadcasting Corporation entrevistó a un operativo de Artesh, llamado Agente 1, quien explicó el peligro que enfrentan en cada misión. El agente describe un momento en el que los soldados rusos comenzaron a acercarse a su posición mientras él tomaba fotografías. Ese fue un momento terrible, le dijo el agente 1 a la British Broadcasting Corporation. Me agaché junto a un auto y fingí un problema con la llanta. Milagrosamente no me hablaron, concluye el agente. No sabemos si eso es un indicador de lo bien que el agente hace su trabajo de sabotaje o de lo mal que lo hace. Las tropas de Rusia están haciendo esto cuando se trata de identificar a las personas en sus territorios ocupados que están trabajando en su contra. La oposición a las acciones de Putin motiva a los operativos de Artesh, cuyo trabajo va desde la vigilancia hasta el sabotaje, según informó el Kiev Independent el 21 de diciembre.
Casi un año antes, la British Broadcasting Corporation hizo un perfil de los espías y el personal de vigilancia que trabajaban con Artesh en Crimea. El mismo grupo había sido responsable de un ataque al ferrocarril en la península. Militani reportó en febrero de 2023 que Artesh voló parte de una vía férrea en la península, causando retrasos en 3 trenes. Medios rusos dijeron que Rusia afirmó que Artesh solo detuvo trenes de pasajeros. Aunque fuera así, este primer sabotaje de Artesh fue modelo para muchos de sus ataques a los ferrocarriles rusos desde el 21 de diciembre. Puede mostrar el ataque más reciente, pero octubre también mostró un ejemplo de Artesh en acción. En una operación a casi 1000 kilómetros de Ucrania, Artesh destruyó parte del ferrocarril en el distrito de Yelabuga. Para impedir el transporte de drones Shahid que Rusia usa para atacar Ucrania, Euromaidan Press reportó este sabotaje, destacando que dichos drones han causado la muerte de unos 14.000 civiles ucranianos. Esto hace objetivo legítimo cualquier parte de la cadena rusa que transporte estos drones. Para grupos como Artesh, estos son algunos ejemplos de cómo ha perjudicado a Rusia en su territorio. El hecho de que el grupo haya expandido sus operaciones desde la Crimea, ocupada hasta partes de Rusia, que están a cientos de millas de Ucrania, también demuestra que está creciendo. En Rusia, crece el descontento, impulsado por personas que los aliados de Putin no logran identificar ni detener. Aún así, ¿qué se puede esperar de un ejército que tiene soldados que ni siquiera se detienen a investigar cuando se encuentran con alguien actuando de manera sospechosa cerca de una base? La incompetencia rusa y la habilidad de los agentes de Artesh permiten estos ataques. Quizás hayas notado que Artesh centra gran parte de su atención en los ferrocarriles rusos. Hay una buena razón para eso, ya que sin los ferrocarriles, Rusia pierde gran parte de su fuerza como potencia militar. Los ferrocarriles son una debilidad rusa, y Ucrania cada vez explota mejor esa debilidad. Como señaló la guerra irregular en octubre de 2024, la logística es fundamental para que Rusia pueda mantener la fuerza y el volumen de los asaltos que realiza contra las defensas de Ucrania. Esa logística depende casi totalmente de la red ferroviaria rusa. La declaración de Artesh sobre el centro saboteado el 21 de diciembre dio una pista sobre esto. Ese centro permite a Rusia enviar tropas y equipo a 4 regiones de la Ucrania ocupada. Con una geografía vasta y alternativas relativamente limitadas para el transporte a gran escala, el ejército ruso necesita suficientes vías férreas para mover tropas, equipo y suministros, afirma el medio, antes de agregar que estos rieles son una debilidad que Ucrania puede explotar. A lo largo de la historia, incluyendo durante la Segunda Guerra Mundial, la dependencia de su red ferroviaria para la logística militar ha creado un talón de Aquiles, explotable a través de la guerra no convencional contemporánea y la guerra irregular, dice sobre Rusia. Emily Ferris de CNA afirmó en un informe que la red ferroviaria de Rusia supera los 85.000 kilómetros, unas 52.800 millas. Por un lado, el tamaño mismo de esta red sugiere que Rusia tiene rutas alternativas por las que puede enviar sus trenes si encuentran obstrucciones en sus rutas previstas. Por otro lado, muestra que Ucrania tiene muchos posibles objetivos que grupos como Artesh pueden atacar si tienen la capacidad. Guerra Irregular señala que la extensa red ferroviaria es una desventaja para Rusia y que varios grupos partisanos, además de Artesh, lo han notado. 2 grupos, organizaciones de combate de anarcocomunistas y Detengan los Vagones, también se oponen a las acciones de Putin saboteando la infraestructura ferroviaria. Todo esto se hace por una razón sencilla. Mientras más vías ferroviarias rusas sean destruidas, menos soldados y equipo podrán ser enviados a Ucrania. Artesh lo probó el 21 de diciembre. Los partisanos ucranianos han intensificado sus sabotajes a los ferrocarriles rusos en los últimos años, para aliviar parte de la presión que se ejerce sobre los defensores del territorio continental ucraniano. Hay 2 grupos partisanos distintos que han atacado a Rusia desde su propio territorio. A cualquiera se le perdonaría pensar que Ucrania podría haberse tomado 1 o 2 días libres de realizar sus propios ataques. Tras el trabajo de ambos grupos, Putin esperaba eso, pero sus esperanzas se desvanecieron. El 21 de diciembre, algo más que un centro ferroviario fuera de servicio, sorprendió a Rusia, casi al mismo tiempo que Artesh estaba saboteando equipo ferroviario. Ucrania estaba lanzando un ataque aéreo masivo en la región de Krasnodar Krai, que golpeó un tipo de objetivo que ha sido un enfoque para Ucrania durante todo 2025. Por supuesto, el objetivo es la infraestructura petrolera de Rusia, y los drones que cayeron cerca de Volna en Krasnodar Krai golpearon de nuevo a la industria rusa, ya en apuros. El Kyiv Independent
informa que el Estado Mayor de Ucrania confirmó el ataque del 21 de diciembre a la terminal petrolera Tamanevdegas un día después. Hay informes contradictorios sobre lo que ocurrió. El Estado Mayor dice que los drones ucranianos provocaron un incendio a gran escala, además de dañar equipos en una terminal petrolera, un puerto, 2 barcos y el muelle de gas hidrocarburo licuado en la terminal Tamanevdegas. Rusia intentó minimizar el éxito del ataque ucraniano. Usó su típica excusa de los restos de drones, diciendo que la metralla de drones ucranianos dañó una tubería, 2 muelles y 2 barcos. El daño que se afirma es el mismo, pero parece que el hecho de que se hayan alcanzado tantos objetivos diferentes hace que la excusa de los restos de drones sea inviable. Es más probable que los drones ucranianos hayan logrado nuevamente impactos directos en sus objetivos. El Estado Mayor de Ucrania informa que el incendio provocado por drones se extendió más de 1.000 metros cuadrados y envolvió uno de los barcos atacados y una planta de tanques en la zona. En el proceso, esa planta de tanques es utilizada por Rusia para almacenar gas licuado y productos petroleros, y tiene una capacidad de almacenamiento de más de 1 millón de metros cúbicos. Se desconoce cuánto de esa capacidad acaba de incendiarse, pero está claro que Rusia acaba de perder aún más de su petróleo y gas. Y para rematar, Ucrania también atacó la península de Crimea y Donetsk, según ABC News. Un misil sin nombre, fabricado en Ucrania, impactó en una base temporal construida para la 92ª Brigada de Lanchas Fluviales de Rusia en el asentamiento de Olenivka, en Crimea. En Donetsk, Ucrania destruyó un depósito de municiones y un sitio de lanzamiento de drones rusos en zonas ocupadas. El mismo medio dice que estos ataques buscan desmentir que la caída de Ucrania sea inevitable, como afirma Putin. El líder ruso intenta usar avances limitados y a veces falsos en Donetsk como presión en negociaciones de paz. Ucrania no permitirá que eso ocurra. Ha atacado a Rusia 2 días seguidos para mostrar que Rusia no es tan fuerte como dice Putin. Putin intenta mostrar el poderío militar ruso, pero las fuerzas y partisanos ucranianos han dejado a Rusia aturdida y tambaleante. Lejos de estar derrotada, Ucrania le está demostrando al mundo que sigue muy presente en la lucha y que es capaz de igualar a Rusia golpe por golpe. Y con grupos partisanos operando justo bajo la nariz de Putin, Ucrania está destruyendo equipos y enlaces de la cadena de suministro para debilitar aún más a las fuerzas de ocupación rusas. Al finalizar 2025, mencionamos que Ucrania derribó 2 barcos durante el ataque al Krai de Krasnodar el 21 de diciembre. Eso no es nuevo para Ucrania, que parece haber lanzado una campaña contra la flota fantasma rusa y ataca en todos lados. En un ataque inédito a más de 2.000 kilómetros de casa, Ucrania logró una victoria al destruir un petrolero de la flota fantasma en 2 mares. Mira nuestro video y suscríbete a El Show Militar para más sobre la campaña naval de Ucrania contra Rusia. Gracias por vernos.